Hola, buenos días. Vamos a continuar con las conferencias de hoy. Es el turno de Juan Miguel Fernández Muñoz. Juan Miguel es director administrativo, es fundador desde el año 1996 de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, es conferenciante, expositor, divulgador y articulista espírita. Juan Miguel, para el día de hoy, nos va a presentar los mensajeros espirituales en la Biblia. Esta conferencia nos habla de los mensajeros y de los profetas de la Biblia a lo largo de la historia y sus comportamientos, así también como de los grandes inconvenientes que a lo largo de sus vidas encontraron para poder divulgar y anunciar a su pueblo sus errores y correcciones de cara a su futuro. Una tarea que ciertamente es y ha sido bastante ardua y que parece que todavía sigue dejando buena estela en todos nosotros. Así que recibimos a Juan Miguel con un aplauso. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, pero sobre todo por compartir. Y queremos agradecer, como lo hacemos siempre, por la oportunidad que la Federación Espírita Española nos ha concedido de estar en esta mañana transmitiendo este conocimiento que a lo largo de la historia hemos ido acumulando y que es la herencia de la humanidad. Los mensajeros espirituales en la Biblia. De la historia sagrada se desprende que los documentos primarios son los escritos por los profetas, por los que se comunica la divina revelación y los textos legislativos en los que esa revelación toma cuerpo para obrar sobre la vida del pueblo, sus vicisitudes, sus guerras, sus deportaciones, sus caídas y resurgimientos religiosos en los que, como importantes actores de la historia, intervienen los ministros de la revelación. Es bien conocida la diferencia entre un profeta y un mensajero. El mensajero es aquel a quien una ley es revelada y le es encomendado que la transmita, mientras que un profeta es uno a quien una ley se revela, pero no se le ordena que la comunique. Pero esta distinción no está libre de problemas, porque un profeta está también designado a convocar a las personas, él transmite el mensaje y juzga en su pueblo. La perspectiva correcta es que el mensajero es uno que es enviado a las personas incrédulas y el profeta es aquel que es enviado a las personas creyentes para enseñarles y juzgar entre ellos. Ellos, los profetas, que no fundaron ninguna religión, llevando una vida externamente austera de acuerdo con los mandamientos, fueron perseguidos. Ellos anunciaban a los hombres los mensajes que percibían, teniendo un destino difícil en el mundo judío y cristiano, sufriendo muchas veces largos conflictos internos, hasta que aceptaron esta tarea. Su misión era la de tratar de salvar a la nación de su idolatría y de su maldad. Fracasando en esto, anunciar que la nación sería destruida, pero no destruida del todo, un remanente sería salvada. Del medio de este remanente vendría una influencia que se extendería por toda la tierra y traería a Jehová a todas las naciones. Históricamente, lo que evocó la obra de los profetas fue la apostasía, es decir, la renuncia de las creencias religiosas de las 10 tribus al final del reino de Salomón. Como medida política para mantener alejados a los dos reinos, el reino norteño adoptó como religión nacional la adoración de un becerro, la religión de Egipto. Poco después añadió el culto de Baal, conocido como padre de todos los dioses, dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad, que también logró infiltrarse en el reino del sur. En esta crisis, cuando el pueblo de Dios mismo le abandonaba y se entregaba a la idolatría de las naciones vecinas, y el nombre de Dios desaparecía de las mentes de los hombres y sus planes para la redención del mundo parecían fracasar, fue cuando aparecieron los profetas. El Espíritu de Dios, que ellos pueden oír en su interior,
siendo una carga muy pesada, es el mensaje que ellos transmiten a la humanidad como verdades sobrenaturales que sobrenaturalmente Dios les dio a conocer, entrando paralelamente en conflicto con los sacerdotes y escribas dominantes en aquella época. Los sacerdotes, entonces, eran los maestros religiosos regulares de la nación. Ellos formaban una clase hereditaria y a menudo eran los más malvados de la nación. Pero con todo, eran los maestros de religión. En lugar de clamar contra los pecados, ellos mismos caían y llegaban a ser caudillos de maldad. Los profetas no eran de clase hereditaria. Cada uno recibió un llamamiento directo de Dios. El objeto de estas divinas comunicaciones se extienden a todas aquellas cosas que pueden ser conocidas por vía sobrenatural. Los misterios de la vida futura, de su providencia, de su redención, es decir, las leyes de las buenas costumbres por las que el hombre se encamina hacia Dios. Dentro del amplísimo objeto de la ciencia que comunica Dios a sus profetas, cabe distinguir varios grados en la ilustración de la mente del profeta y el conocimiento adquirido por él. El primero es aquella ilustración divina en virtud de la cual conoce el profeta las verdades sobrenaturales, los misterios divinos que se ofrecen a su mente, en forma clara, inteligible, sin los velos de las imágenes sensibles. El segundo es la ilustración en que las cosas divinas se le presentan a la mente del profeta revestidas de imágenes sensibles. Y el tercero, finalmente, es la ilustración por la cual el profeta juzga como una verdad y certeza, de manera que el entendimiento natural es el conocimiento que ha adquirido por medios naturales. Las revelaciones proféticas de las verdades divinas se ajustan a una ley que importa mucho conocer. Es la ley del progreso. La razón de este progreso no está en Dios, que desde el primer momento podía revelarlo todo, sino en el hombre, que no era materia dispuesta para recibir de una vez todo cuanto Dios quería comunicarle. Aún los mismos profetas, órganos del magisterio divino, aunque más ilustrados que el pueblo al que se dirigían, no siempre vieron en sus conceptos y en las palabras lo que expresaban cuando iba implícito todo su conocimiento. También para ellos había un progreso correspondiente al del pueblo, por siendo el fin de la profecía el bien y la utilidad espiritual del pueblo, tanto a cada uno de ellos, se les comunicaba en términos claros o en imágenes y símbolos, cuanto en cada tiempo convenía enseñar al pueblo. Y así llevó Dios a plena ejecución su plan, comenzando la revelación desde los orígenes mismos de la humanidad. La actividad de los profetas se desarrolló en íntima conexión con la vida religiosa, con la vida moral y hasta política del pueblo israelita. Es por ello que importa mucho, para entenderlos, conocer el ambiente histórico en que ejercían su ministerio. Materia de sus represiones son las idolatrías del pueblo, las injusticias de los jueces, la opresión de parte de los poderosos y el quebranto de la ley divina por parte de todos. La política demasiado humana de los gobernantes, que por su falta de fe en Dios acudían a alianzas peligrosas para la vida religiosa del pueblo, ofrece también a algunos profetas, como Isaías y Jeremías, materia de duros reproches. Este periodo de los profetas abarcó poco más o menos 400 años, desde el 800 al 400 a.C. El acontecimiento fundamental fue la destrucción de Jerusalén, cronológicamente, más o menos a mediados de ese tiempo. Y con este evento, de una o de otra manera, se relacionaban de hecho o cronológicamente
7 de los profetas: Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías, Nahum, Abajud y Sofonías. La caída de Jerusalén fue el tiempo de mayor actividad profética, ya sea para tratar de evitarla o para explicarla. Aunque Dios mismo trató la destrucción de Jerusalén, humanamente hablando, hizo todo cuanto pudo para evitarla. Parece como que Dios prefiriera tener alguna institución que representase la idea de Dios en el mundo, aunque esa institución estuviese corroída de parte con pecado y maldad, antes de no tener absolutamente nada. Quizás sea esa la razón por qué permitió la continuación del papado a través de la Edad Media. En todo caso, Dios envió un despliegue brillante de profetas en un esfuerzo para salvar a Jerusalén. Sin haber podido salvar a la ciudad santa, por la falta de santidad de ella, los profetas arden en explicaciones y seguridades divinas de que la caída de la nación elegida no significa el fin de los planes de Dios, que después de un tiempo de castigo habría una restauración y para el pueblo de Dios un futuro glorioso. Con referencia a la Biblia, Isaías y Jeremías fueron considerados los profetas mayores junto con Baruch, Ezequiel y Daniel. Pues bien, sobre ellos vamos a realizar un ensayo, sin olvidar naturalmente al resto de los profetas menores encabezados por Oseas. Esta clasificación se basa en el tamaño de los libros. Cualquiera de los 3 libros de Isaías, de Jeremías o de Ezequiel es por sí solo más extenso que todos los 12 de los profetas menores juntos. Daniel contiene casi tanto como los 2 más extensos de los profetas menores, de Oseas y Zacarías. De Isaías, el primero de los profetas mayores, se cuenta que aunque nada se dice de su lugar de origen ni de su parentela, bien podemos deducir por su selecto estilo que era de la clase culta dentro de la sociedad jerosolomitana, es decir, perteneciente a Jerusalén. Dotado de excepcionales cualidades humanas por su genio y educación literaria, figura a la cabeza de los profetas escritores del Antiguo Testamento. Su firmeza de carácter lo hizo mantenerse independiente, libre de todo compromiso humano político. Él fustiga los vicios, particularmente la idolatría, y hace frente a la frivolidad de los cortesanos que con sus lujos ofenden a la miseria del pueblo. Toda su vida fue consagrada a santificar al pueblo para que se hiciera digno del Santo de Israel que habita en una atmósfera de santidad. En los momentos críticos para la nación, asediada por el ejército de Nesaquerit, procuró reavivar las esperanzas de resurrección nacional, apelando a las promesas mesiánicas. Llevado por su celo religioso, se puso a que Judá entrara en relaciones políticas amistosas con las naciones paganas. Tuvo especial influencia en la reforma religiosa llevada a cabo por el piadoso rey Ezequías. La vida del gran profeta se desarrolla en momentos particularmente críticos para la vida nacional de su pueblo, ya que el coloso asirio, que había hecho irrupción en Siria, amenazaba con aplastar a los pequeños reinos de Palestina en sus luchas contra los faraones de Egipto. Y la historia nos cuenta de Isaías que su vocación al ministerio profético se inició en el año en que murió Ocías, en el 737 a.C., y desempeñó su misión durante los reinados de Joatán, Ahaz y Ezequías. La tradición judía asegura que murió aserrado por el rey Manasés, bien entrado el siglo VII y por consiguiente cuando el profeta era ya muy anciano. Su monasterio profético se estima que duró medio siglo. Jeremías pertenecía a la clase sacerdotal
nacido en Anatot, a unos 5 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Y siendo aún adolescente, fue llamado al ministerio profético en el año 13 del reinado de Josías y lo ejerció durante los reinados de Joacán, Joaquín, Jaconías y Sedecías, es decir, desde el 609 hasta el 586 a.C. Su vida, la vida de Jeremías, fue sumamente agitada, ya que tuvo que sufrir vaivenes políticos después de la trágica muerte del piadoso rey Josías, y en este sentido es paralela a la de Isaías, que justamente un siglo antes había prestado auxilio moral a la reforma religiosa emprendida también por el devoto rey Ezequías. El trágico sino del profeta de Anatot radica en la necesidad de predicar la sumisión de Jerusalén y Judea a Babilonia como mal menor. Jerusalén y Judea en aquel tiempo era la única tribu sobreviviente en Israel. Dios iba a guiar a su pueblo por un tiempo difícil hasta que le llegase su destino también a Babilonia e Israel y pudiesen volver a vivir libremente y sobre todo en libertad. Esto hizo que apareciera ante su pueblo como un traidor a su patria. Y sin embargo, la superioridad política y religiosa en el Israel de ese entonces se oponía al profeta. Él lo combatió y se armó para la guerra contra Babilonia. Esta determinación es también una sentencia contra el profeta y la superioridad de los israelitas. Israel militarmente no tiene ninguna posibilidad de vencer a Babilonia. Así que a raíz de su arriesgada resistencia corren ríos de sangre. Para romper la resistencia, la potencia babilónica actúa de forma totalmente radical. Las casas y los muros de Jerusalén y Judea son arrasadas y la mayoría de los sobrevivientes son deportados. Varias veces fue hecho prisionero Jeremías y haciendo frente siempre a las falsas ilusiones nacionalistas de sus conciudadanos, al fin fue puesto en libertad por las tropas incendiarias de Nabucodonosor después de destruir la ciudad santa. Sus trágicos vaticinios se habían cumplido literalmente. Y es entonces cuando se dedica a levantar los ánimos de los desesperados judíos que después de asesinar al gobernador del Gordolias, nombrado por los babilonios, se llevaron al profeta a Egipto. Desde el país de los faraones continuó su obra de exhortación religiosa a los que moraban con él, a orillas del Nilo, escribiendo a los exiliados de Mesopotamia, diciéndoles que la cautividad sería larga y que, por tanto, que debían de honradizarse para desarrollar su vida durante varios decenios. Dotado de un temperamento afectivo y tímido, Jeremías tuvo que afrontar las circunstancias más críticas de la historia de Judá. De hecho, a pesar de su estado natural retraído y solitario, el profeta de Anatot, con la gracia divina, supo mantenerse firme y enérgico cuando llegaba la hora de mantener los derechos divinos. Y fue tan larga su misión que a veces protesta a Dios por haberle impuesto una carga tan pesada. Su misión era la de destruir y arrancar, arruinar y asolar, levantar, edificar y plantar. Debía ser el contrastador de la conducta de su pueblo, el portavoz de la ira divina, anunciando la destrucción de la ciudad santa, mientras que él, dulce y tranquilo por temperamento, hubiera deseado anunciar cosas placenteras al pueblo oprimido. Fue durante su vida un signo de contradicción, aunque él no se rindió y mantuvo la lealtad a Dios y a los hombres. Su recompensa fue la ingratitud, objeto de las burlas de sus contemporáneos. Al final, así dice la tradición, Jeremías fue despreciado, torturado y asesinado por aquellos a quienes quería
ayudar. Baruch, que significa bendito, hijo de Nehemías, es conocido como fiel discípulo y secretario de Jeremías. Baruch pertenecía a una familia noble de Jerusalén, cuyos miembros tomaban parte en los consejos de los reyes. Y después de que el templo de Jerusalén fuese saqueado por Nabucodonosor, Baruch escribió la profecía de Baruch bajo el dictado de Jeremías, el oráculo de ese gran profeta que predijo a los judíos, arriesgando su vida al hacerlo, el regreso de los babilonios, que consta de 6 capítulos, el último de los cuales lleva el título tan especial de Epístola de Jeremías y no pertenece propiamente al libro. La profecía comienza con una introducción histórica, estableciendo primero que el libro fue escrito por Baruch en Babilonia 5 años después de que Jerusalén fuese quemada por los caldeos. Y lo consiguiente que cuenta es que fue leída en una asamblea del rey Jeconías y otros exiliados babilonios a los que produjo efectos muy beneficiosos. La primera sección en el cuerpo del libro contiene una doble confesión de los pecados que condujeron al exilio, junto con una oración para que Dios al fin perdonase a su pueblo, y se considera inspirado por Dios como cualquier otro libro de la Sagrada Escritura. También escribió la segunda y más extensa edición de las profecías de Jeremías después de que éste fuese quemado por el enojado rey Joaquín. Durante toda su vida, Baruch permaneció fiel a los ideales y enseñanzas de ese gran profeta que fue Jeremías, a pesar de que a veces pareció sucumbir al desaliento e incluso tal a la ambición personal. Estuvo con Jeremías en el último sitio de Jerusalén y fue testigo de la compra por parte de Jeremías de la propiedad de sus antepasados en Anatot. Después de la caída de la ciudad santa y la ruina del templo, Baruch probablemente vivió durante un tiempo con Jeremías en Masat. Sus enemigos le acusaron de haber influenciado al profeta para que aconsejaran a los judíos que permanecieran en Judá en lugar de continuar a Egipto, tal y como según una tradición hebrea preservada por San Jerónimo. Ambos murieron antes de que Nabucodonosor invadiera ese país. Ezequiel, perteneciente también a la familia sacerdotal, puesto que era hijo de un sacerdote de Jerusalén llamado Buzi, fue deportado a Babilonia en el 598 a.C., juntamente con el rey Jeconías y parte de la aristocracia judía cuando el rey Nabucodonosor destruyó Jerusalén. Vivía con los exiliados en Tel Aviv, junto al río Kebar, y fue uno de los canales del Éufrates, precisamente. En el 5º año de su cautiverio, en el 593, fue llamado misteriosamente al ministerio profético que ejerció durante 22 años. Como Jeremías, tenía por misión predicar a los judíos de Palestina los caminos del Señor, anunciándoles los castigos y recriminándoles su pésima conducta de abandono de la ley divina. Según la cronología comúnmente aceptada, el primer periodo de profecía se sitúa entre el 592 y 585 a.C. y el segundo periodo a partir del 572 de la nueva era. En la primera de dichas etapas anunció la pronta destrucción de Jerusalén debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de los ritos paganos. En la segunda, presagió la restauración de la casa de Israel por intermediación de la gracia divina y aconsejó a los exiliados que abandonaran la diáspora, es decir, la dispersión, y que regresaran a la tierra de la cual procedían. Ezequiel fue el hombre providencial que se ocupó de mantener viva la fe ya vista entre los desterrados de Babilonia. La situación era sumamente delicada, ya que los exiliados, lejos de comprender el sentido de su destino en los planes divinos, como castigo de sus pecados, continuaban con sus vicios arraigados
esperando con presunción la intervención libertadora de Yahvé. Ellos acusaban a Dios de ser injusto por hacerles cargar con las culpas de sus antepasados y creían que Dios no permitiría la destrucción de la ciudad santa y la profanación del templo de Jerusalén. El profeta tuvo que hacer frente a esta situación de hostilidad religiosa durante los primeros años de su ministerio. Al cumplirse sus vaticinios sobre la destrucción de Jerusalén por los caldeos, su misión fue la de confrontar, sembrar las esperanzas de resurrección nacional, salvando así a sus conciudadanos de una desesperada depresión nacional. A Ezequiel se le atribuye la redacción del libro homónimo del Antiguo Testamento, o al menos de gran parte de él. El libro de Ezequiel comienza con una gigantesca visión de animales, de fulgurantes querubines, que guían el carro en que se apoya el altísimo trono de Dios. Esta grandiosa teofonía, es decir, manifestación, aparición o revelación no fácil de entender, fue repetida por San Juan en su Apocalipsis. El elegido, amedrentado, cae al suelo y en esta posición recibe la orden de ir en busca de los hijos de Israel, hipócritas y verdaderos escorpiones que inoculan el veneno a los demás, tardos de mente y duros de corazón. Ezequiel, durante 7 días, permanece silencioso en su casa. Transcurrido este tiempo, oye una voz interior que les pone la responsabilidad de vida y muerte que pesa sobre él desde que recibió la misión, convirtiéndose así en centinela de su pueblo, fiador de Israel para con Dios. Y ante el asombro de los hebreos desterrados en Babilonia, él cumple con un expresivo silencio estos actos originales que han de simbolizar las terribles calamidades que abruman al pueblo quebrantador de la fe. El profeta, por fin, habla, pero habla para vituperar la maldad de los idólatras y de los deshonestos, y para anunciar que el Señor hará cosas que no se han visto desde que el templo existe. No hay que mecerse en vanas esperanzas. Israel y Judá serán exterminados con la espada, con el fuego, con feroces bestias, con hambre. Los montes de las queridas patrias quedarán cubiertos de las ruinas de los altares de los ídolos rotos y de los huesos de los que los adoran. Los ancianos de Judá van a su encuentro y Ezequiel es arrebatado en éxtasis ante sus huéspedes. Considera el pecado capital de Israel y el ineluctable castigo que se aproxima. Visión dramática por la cual, viendo en el templo y el sagrado carro de Yahvé, asiste espiritualmente a los actos idólatras que allí se perpetran y a las escenas de exterminio inminentes. Sigue el anuncio de la conversión y la futura renovación de Israel. Otras acciones simbólicas son realizadas. Otras impresionantes parábolas, otros apólogos son pronunciados para iluminar a sus hermanos y llamarlos a Israel. Ezequiel inicia la serie de los profetas y sabios. Los sabios de Israel, que se preocupan de los problemas individuales del hombre como tal. El principio de la solidaridad en el bien y en el mal va a ser sustituido por el de la responsabilidad personal. Cada uno será castigado o premiado según sus propios actos. Dios no desea ensañarse con el pecador, sino que ansía que se convierta y viva. Daniel, según las referencias del libro atribuido a Daniel, pertenecía a una familia noble de Judá y fue llevado cautivo a Babilonia en el 605 a.C., tras la destrucción de Jerusalén, cuando aún era un adolescente. Daniel fue educado en la corte de Babilonia en calidad de paje, con varios compañeros del exilio,
instruido en la escritura y el idioma babilónico. Después de 3 años de educación y de resistir el impacto cultural en la religión babilónica, este y sus compañeros aventajaban a todos los demás, por lo que recibieron buenos puestos al servicio del rey en la administración central. Llegó a granjearse precisamente la amistad de Nabucodonosor por haberle impresionado al revelarle el sentido de un sueño misterioso, siendo por ello objeto de conspiraciones de los altos funcionarios que se sentían celosos por su desacostumbrado encubrimiento. Y Daniel se hizo famoso como intérprete de visiones. Su fama creció cuando, mediante sus propias visiones, profetizó el triunfo del reino mesiánico. Daniel era un hombre de fe extraordinaria y de mucha oración. Se distinguió por su valor y su tenaz observancia de la ley. Gozó de la protección especial de Dios tanto en la corte como en el foso de los leones, donde fue precisamente arrojado para rehusar de negar su fe. Renombrado por su sagacidad y su gran sabiduría, sirvió en el gobierno bajo Nabucodonosor, Baltasar y Darío el Medo. Tuvo su última visión en el 3er año de Ciro, en el 536, cuando ya tenía 80 años. Es digno de notar que a Daniel se le dio a conocer por medio de estas visiones los acontecimientos mundiales del futuro de la humanidad. Según la tradición rabínica, Daniel volvió a Jerusalén con los cautivos libertados por el decreto de Ciro. La figura de Daniel hay que entenderla en el momento histórico en el que fue escrito su libro, durante el reinado de Antíoco Epífanes, cuando la cultura y la religión judía se encontraban amenazadas. Se trata precisamente de una historia ejemplar, una historia que muestra la devoción de un hombre a su Dios en las más altas difíciles circunstancias, al tiempo que profetiza como primer ejemplo de literatura apocalíptica, el final de los tiempos para dar paso al reino de Dios. Con Oseas comienza la serie de los 12 profetas menores. Y se llaman menores no porque fuesen profetas de una categoría menor, sino por la escasa extensión de sus profecías en relación a los profetas mayores. Sus obras se estudian frecuentemente juntas y están ordenadas en las Biblias judías, protestantes y católicas como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En general, cada libro incluye 3 tipos de elementos. Material autobiográfico, escrito en primera persona, algunos de los cuales se remontan al profeta de qué se trate. Materiales biográficos sobre el profeta, escritos en tercera persona, que demuestran que la recopilación y edición de los libros fue completada por personas distintas a los mismos profetas. Y oráculos o discursos de los profetas, por lo general en forma poética y basados en una amplia variedad de géneros, como son pues el juicio de la alianza, los oráculos contra las naciones, los oráculos del juicio, discursos, canciones, himnos, narrativa, lamentos, leyes, proverbios, gestos simbólicos, oraciones, escritos sapienciales y profecías. No se sabe cuándo fueron recopiladas estas obras cortas y trasladadas a un solo rollo, pero la primera evidencia extrabíblica que tenemos de estos textos como colección fue aproximadamente hacia el 190 a.C. La comparación de diferentes manuscritos antiguos indica que el orden de los libros individuales fue originalmente fluido. La disposición que se encuentra en las Biblias actuales es más o menos cronológica. Oseas es el profeta del amor, reiterando siempre la imagen de Dios y el pueblo como un marido y su esposa, que termina siendo infiel, los judíos,
metáfora característica en la prosa del profeta. Joel, su mensaje, reitera que no hay modo de escapar, excepto por la oración, el ayuno y la penitencia, para implorar a Dios perdón y ayuda hasta que lleguen los gloriosos días de su Espíritu y se derrame sobre todos los seres humanos. El de Amós es un mensaje de terror, un mensaje de amenaza, un mensaje de castigo, pero también es un mensaje de perdón, de redención y de amor. El único medio de salvarse es la conversión a la fe verdadera. Si Oseas es el profeta del amor, Amós es el de la justicia terrible e inexorable de Dios. Abdías trata de la ejecución de una sentencia de Dios contra Edom, la nación situada en la frontera meridional de Jordania e Israel, especie de progreso judicial en que la divinidad juzga por sus crímenes y pecados, actuando en consecuencia. El libro de Jonás es una historia narrativa que tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios y que el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. Recordemos que Jonás está representado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Miqueas es, sobre todo, un profeta del juicio. Dios aparece como el juez universal, uno de los más grandes legados espirituales de esta obra. En ella estriba su enseñanza acerca de cómo aceptar y sobrellevar la ira divina. La ira de Dios pasa, pero su benignidad es eterna, aunque en su ira haya compasión. En el libro de Jonás, la gracia de Jehová triunfa, mientras que en el de Nahum solo se anuncia la justa ira de Dios y la inevitable destrucción de esta ciudad impía. El profeta Habacuc discutió con Dios, ¿sí? Y a través de esa experiencia alcanzó un entendimiento más profundo de la persona soberana de Dios y una fe más firme en Él. Habacuc finalmente se dio cuenta de que Dios no debía ser adorado simplemente por las bendiciones temporales que Él otorgó, sino por lo que Él es. El mensaje principal del libro de Sofonías es el día del Señor o día de Yahvé, día que el profeta anuncia como un castigo divino por los pecados del reino de Judá. Destacamos de su libro los versículos 15 y 16 que dicen: día de ira, el día aquel; día de angustia y de aprieto; día de devastación y desolación; día de tinieblas y de oscuridad; día de nublado y densa niebla; día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y las torres de los ángulos. Ageo exhorta a los judíos remisos de reanudar la reconstrucción del templo, consolando a los que habían visto la gloria y magnificencia del templo salomónico, y anuncia la bendición de Dios y la futura gloria del templo. La clave del mensaje de Zacarías es el invariable amor a Dios y sus cuidados a favor de su pueblo terrenal. El profeta enseña que Dios preservará a los suyos de todo peligro que provenga del poder del mundo, y que los guardará a fin de introducirlos en su reinado terrenal. En el libro de Malaquías consiste que una serie de disputas entre Yahvé y los distintos grupos de la comunidad israelita figuren ahí, destacando que aquellos que no se adhieren a la ley de Moisés son condenados. Muchos libros modernos acerca de los profetas hacen un énfasis en su mensaje social, sus denuncias de la corrupción política, de la opresión y de la podredumbre moral de la nación. Sin embargo, lo que más preocupaba a los profetas era la idolatría de la nación, que se equivocaba en su concepto de Dios. Y en los profetas
aun cuando ellos mismos no hayan comprendido el significado pleno de algunas de sus palabras, y aunque algunas de sus predicciones están veladas por las nieblas de los eventos históricos de sus propios tiempos. Sin embargo, la historia entera de Cristo y de la extensión del cristianismo sobre la tierra, que dibujaba de antemano en bosquejo y en detalle, en lenguaje que no puede referirse a ninguna otra cosa. El tema profecía no es lo que hemos expuesto aquí hoy. Las profecías originales de estos hombres, según la historia, son auténticas y que sólo aquel cuya conciencia esté más o menos en consonancia con la espiritualidad y los mandamientos de Dios está en situación de recibir realmente mensajes proféticos. Cuando este no es el caso, la calidad eventual de mensajes en relación al comportamiento con el afectado decae. Posibles mensajes recibidos por médiums como este no provendrían entonces de la conciencia máxima de Dios. En ese sentido, también lo enseñó Jesús, quien advirtió para el futuro de que había que diferenciar entre los verdaderos profetas y los falsos profetas, atendiéndose a sus frutos. Y Jesús también dijo: muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Lo encontramos en Juan, capítulo 16, versículos 12 y 13. Naturalmente deseamos finalizar este ensayo destacando la figura de Jesús como el ser más notable de la historia de la humanidad, considerado el médium de Dios. Su vida y su obra son las más comentadas y discutidas entre todas las que ya pasaron por la cultura y por la civilización a través de los tiempos. No obstante, aún mucho se puede decir y examinar en torno a él y de su mensaje. Juzgado bajo cualquier aspecto, su testamento, el Evangelio, es el más bello poema de esperanzas y consuelos de que se tienen noticias. El Evangelio es un precioso tratado de psicoterapia contemporánea para los incontables males que afligen a la criatura y a la humanidad. Viviendo en una época en que predominaba la ignorancia en la forma de sombra individual y colectiva, como ocurre también en estos días, aunque en menor escala, Jesús separó el lado oscuro de la sociedad y de las criaturas, iluminando las conciencias con las propuestas de la liberación por medio del conocimiento de la verdad e integración en los postulados del amor. Incomprendido, asediado por la astucia y la perversidad, perseguido tenazmente, jamás se dejó atemorizar o desviar del objetivo para el cual había venido, consiguiendo perturbar a la astucia de los adversarios inclementes con respuestas sabias y lúcidas, calcadas en el reino de Dios, cuyas fronteras se ampliaban albergando a todos los seres humanos, sedientos de justicia, hambrientos de paz, carentes de amor. Y nunca fue superado. Muchas gracias. Cinco minutos de descanso para ir instalando la próxima conferencia. Muchas gracias.